acerca de lo que el Espíritu de Dios tiene, primero, tuvo para el Señor Jesucristo y segundo, tiene para nuestras vidas. Entonces seguimos acá en esta hora y estábamos hablando entonces que el Espíritu de Dios está sobre la vida de la persona y obviamente llena su vida, lo llena de sabiduría, lo llena de inteligencia y estuvimos hablando acerca de que nos llena de su consejo. Y cuando hablábamos de su consejo, hablábamos que era conforme a los propósitos de Dios que fueron planeados desde el principio. 2, hablábamos de esa capacidad para mostrar la forma correcta de resolver cualquier crisis y ayuda para que haya éxito en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Hablábamos también del consejo hacia el necesitado y por último hablábamos de la revelación del consejo e instrucción de Dios en su palabra, con el cual nos sabremos nosotros qué rumbo tomar de acuerdo al plan del Señor para la vida y cómo llevar a cabo el plan de acción o de conducta y qué hacer cuando se enfrentan las dificultades. Porque obviamente la palabra de Dios nos ayuda y nos debe ayudar siempre en relación a nuestra vida cotidiana. El problema es que nosotros nos acostumbramos tanto a depender de nosotros mismos que para depender del Señor nos causa problema y no podemos hacerlo muchas veces, sino que seguimos, aunque estamos en Cristo, seguimos obrando, decidiendo, haciendo las cosas de acuerdo a nuestros propios criterios y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy estaba leyendo una noticia que creo que yo la mandé al grupo de la iglesia esta mañana, donde habla claramente de lo que está sucediendo en el mundo. Gracias. Lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? El Papa se ha reunido con el gran jerarca de una de las corrientes del Islam, pero también con otra corriente más, y están formando una nueva religión única. Y tienen un templo que se llama el templo abrahámico, porque ustedes saben que la promesa para Abraham, ¿cuál fue? De todas las naciones, obviamente habrá una unidad en Abraham, ¿cierto? Entonces ustedes recordarán, vamos a ver si tengo aquí la noticia, vamos a mirar por un momento. Dice: sinagoga, mezquita e iglesia católica se unen dentro del templo abrahámico bajo una religión mundial única. Ese es el título, ese es el artículo, y obviamente dentro de eso ellos están haciendo pactos donde todos pueden ir allá y todos pueden reunirse en una religión única. Y ustedes saben que eso implica que cuando menos piense va a salir o surgir el anticristo, porque él es el que va a unificar todas las naciones alrededor de él con una sola política, con una sola religión, un solo sistema social, etcétera, etcétera. Creo que la palabra de Dios nos muestra que a través de ella todo se va a cumplir. Y si eso es real, si eso se va cumpliendo, entonces ¿por qué nosotros no tomamos la instrucción, el consejo de Dios para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre ver nuestro plan de acción de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros obremos? Si el consejo de Dios permanece para siempre, nosotros deberíamos permanecer también en el consejo de Dios para siempre, ¿o no? Debería ser, ¿cierto? Pero infortunadamente nosotros no lo hacemos.
Y hoy en día la iglesia está en tal crisis que estamos viviendo en épocas de apostasía, estamos viviendo en épocas donde infortunadamente nosotros estamos cayendo en lo que el mundo está proponiéndonos. Porque ustedes saben que el mundo tiene sus profetas, es decir, aquellos que enseñan sus filosofías, pero nosotros estamos cayendo en seguir más las enseñanzas del mundo que el consejo de Dios. El siguiente es el espíritu de poder. Entonces ya tenemos el consejo, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría y obviamente la persona del Espíritu Santo de Dios que nos llena de esto: sabiduría, inteligencia, consejo, el consejo que viene de Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo nos guiaría a todo, ¿verdad? Ustedes recordarán en Juan, vamos ahí a Juan. Es interesante que el Juan fue el que lo escribió. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante dice: si me amáis, obedezcan mi palabra o mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, el Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde va a estar el Espíritu Santo de Dios para siempre? En nosotros, porque somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Obviamente, si no somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Carnalidad. Porque hay mentira, porque hay engaño, porque hay envidia, porque hay maledicencia, es decir, todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero cuando tú y yo somos hijos de Dios, el Espíritu de verdad mora en nosotros para siempre. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que no debemos apagar al Espíritu Santo dedicándonos a las obras de la carne. Un cristiano verdadero no se dedica a las obras de la carne. Es cierto que en el camino a veces nos estrellamos porque en algún momento salió algo de la carne, pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye inmediatamente. Vamos al Señor, pedimos perdón a quien haya que pedirle perdón, restauramos cualquier relación que haya habido rota, y entonces hablamos de que el Espíritu de verdad está en nosotros. Lo más tremendo es que diga Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, dice, proviene ¿de dónde? De la verdad de Dios. Porque cuando dice Espíritu de verdad, quiere decir que el Espíritu Santo es verdadero. Está diciendo que el Espíritu Santo es una realidad constante en nosotros si nosotros estamos en Cristo Jesús. Recordemos Romanos, recordemos a Pablo, capítulo 8. Romanos capítulo 8, recordemos lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros andando? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu? Si vivimos en la carne, estamos bajo condenación, porque estamos practicando el pecado, y el que practica el pecado no es de Cristo, sino ¿de quién? Del diablo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces está bajo condenación, pero los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, es decir, no dan rienda suelta a su carnalidad, sino que están viviendo de acuerdo a ¿qué? Volvamos a Juan, capítulo 14. Está viviendo de acuerdo a ¿qué? Al Espíritu que proviene de la verdad, que es real en nuestras vidas.
al cual el mundo ¿qué? No puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El pueblo de Dios recibe el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo Jesús y amamos su palabra y obedecemos su palabra. Pero aquel que es del mundo, que no es carnal, que es enemigo de Dios, no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero nosotros que estamos en Cristo, dice, le conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. Porque el Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré ¿a qué? A vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Espíritu de verdad nos da vida en Cristo Jesús. Entonces en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si tú quieres saber si verdaderamente estás en el Padre, vives en el Padre, debes tener el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no. Si estamos viviendo una vida carnal, estamos como enemigos de Dios. Ahora dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego Judas, no el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ese guardará significa obedecer. No significa que usted coge la Biblia y la mete por allá en un escaparate y ya está guardada. No. Dice, mi palabra guardará. ¿Quién? El escaparate no. Usted y yo guardaremos su palabra, es decir, la obedeceremos. La observaremos, la escudriñaremos y la pondremos en práctica, y entonces el Padre Celestial nos amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, esa persona no pondrá en práctica la palabra de Dios, y esa palabra que oíamos no era de Él, sino del Padre que lo envió, o sea, Jesucristo. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más claro no se puede. Más claro no se puede. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué difícil es no tener miedo frente a circunstancias de la vida. Por eso necesitamos el espíritu de poder. Necesitamos ese poder que viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente estamos siendo abocados a circunstancias, a dificultades, sea por enfermedad, sea por cualquier otro tipo, pecados, cualquier otro tipo de circunstancias se nos vienen encima, y nosotros ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, la persona del Espíritu Santo que llene nuestro corazón, porque es el Espíritu de verdad. 2, necesitamos que ese Espíritu Santo de Dios nos dé la sabiduría para actuar, para movernos, para decidir en medio de las circunstancias que estamos viviendo. 3, necesitamos de la inteligencia que Dios da precisamente a nuestra vida. 4, necesitamos su consejo, porque si Él es toda sabiduría, Él es toda inteligencia, obviamente su consejo nos va a bendecir, porque esa sabiduría, esa inteligencia van a ser amoldados conforme a la voluntad de Dios.
Pero no solamente necesitamos eso, sino su poder. Su poder. Ahora, mucha gente ha malinterpretado la persona del Espíritu Santo. Y muchos han tomado el Espíritu Santo simplemente como si fuera un poder que llega sobre tu vida e inmediatamente tú empiezas a temblar y parece como si te hubiera cogido una corriente eléctrica, hubieras metido el dedo en un switch y te hubiera cogido la energía y te pones todo negro. No, el Espíritu Santo es una persona, es alguien que nos da la verdad, que nos da consejo, sabiduría, inteligencia y el poder para actuar. Ahora, ¿qué se refiere ese poder? En primera instancia, habla de la autoridad de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. En este caso, cuando hablamos en Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, que el Señor Jesucristo se está describiendo a Él mismo para hablarle a su iglesia, le está diciendo: yo soy el que tengo toda la autoridad dada por el Padre para llevar a cabo mi obra en la tierra. Pero algo bonito que en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, y por eso yo les digo: vayan y hagan discípulos en todos los lugares de la tierra, comenzando desde su hogar y siguiendo por los vecinos, y luego todo el mundo entero, en todo lugar donde tú estés. Tienes la autoridad de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Es decir, la expansión del Evangelio, es decir, que tú y yo hemos sido escogidos y nos ha sido dada el poder, es decir, la autoridad para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Así como Cristo tiene toda la autoridad de Dios para haber venido y haber dado su vida en la cruz del Calvario y haber bendecido a la humanidad con el perdón de pecados, asimismo nosotros tenemos la autoridad de Dios dada y delegada por el que tiene todo poder y toda autoridad, que es el Señor Jesucristo, para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y seamos testimonio de vida a los que están a nuestro alrededor. Miremos estas tres citas en esta mañana. Mateo 11, 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y mire que fue algo bonito. Quiso Jesucristo revelarnos al Padre a través de sus palabras. Y nos dejó este manual en nuestras manos para que conociésemos tanto al Padre como al Hijo, como a Él. Y cuando vemos esa realidad, entonces vemos que Él tiene toda potestad. Por eso dice: toda potestad me ha sido dada. ¿Por quién? Por el Padre. Y por eso Él puede tranquilamente revelarse a cualquier persona que Él quiera, y lo hizo. Y lo mismo Él puede revelar al Padre, y lo hizo. Entonces, cuando nosotros vemos claramente este texto bíblico, podemos comprender que el Señor Jesucristo tenía ese espíritu que le daba la autoridad de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Mateo 28, el que yo les había hablado ahora. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya Jesucristo había resucitado, ya Jesucristo se iba a estar a la diestra del Padre, y les dice: toda potestad, o sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y le dice: por eso yo los envío a ustedes, les delego mi autoridad para que ustedes terminen la obra que yo inicié. No el de morir en la cruz del Calvario. La obra que Él inició fue la predicación del Evangelio, la predicación de su muerte en la cruz, para que muchos creyeran y pudieran ser salvos eternamente. Juan 13:3. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice: sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Miren lo que dice claramente: el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Muy claro la autoridad que Jesús tenía dada por el Espíritu. Es decir, Él tenía el poder de parte de Dios para poder llevar a cabo la labor que el Padre le había encomendado en favor de la humanidad. Asimismo, nosotros nos fue dada la autoridad para que tú y yo también cumplamos la labor para la cual el Señor nos ha bendecido y nos ha dado, que es llevar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. En segundo lugar, la capacidad para gobernar y juzgar. El Espíritu de Dios le dio a Jesucristo el poder para gobernar y juzgar. Y ustedes ven que el mismo Jesucristo lo dice varias veces allí en los evangelios, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él era Dios y que Él gobernaba sobre el mundo y Él gobernaba sobre todo, y es el único que iba a juzgar a toda la humanidad, porque todo el poder, toda la autoridad le fue dada al Señor Jesucristo. Allí en Filipenses, que es un texto que conocemos mucho, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de un esclavo, de uno como nosotros, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que vemos aquí claramente es que Él tiene el poder para gobernar y el poder para juzgar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, es lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia también se le ha dado el poder, esa capacidad para poder gobernar bien en este mundo y juzgar en este mundo. Usted me dirá: no, pero ¿cómo así? Si la palabra de Dios dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Pero si nosotros nos damos cuenta cómo es nuestro gobierno en la tierra y cómo vamos a juzgar en la tierra, cuando nosotros le decimos a una persona, bajo la palabra de Dios, le compartimos el Evangelio y le decimos que está en una condición de pecadora, ¿qué estás haciendo? Estás juzgando.
Le estás mostrando la verdad. Es que una cosa es decirle a la persona, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es su condición y qué necesita para salir de esa condición. Y otra cosa es que tú condenes a la persona y le digas, tú no tienes salvación. Eso es diferente. Una cosa es condenar y otra cosa es juzgar. Pero también debemos tener cuidado con ciertos juicios, porque cuando no es de acuerdo a la verdad, entonces sí son juicios equivocados. Cuando tú le dices a una persona mentiroso o mentirosa y tú también mientes, ¿qué está pasando? No juzgues para no ser juzgado. Porque inmediatamente la otra persona, usted me dice que yo soy mentiroso, pero mire que usted dijo una mentira tal día y a tal hora y tal cosa. Entonces uno queda, no juzgues para no ser juzgado. Juicios equivocados. Pero cuando tú vas a través de la palabra y juzgas a través con el poder, con la capacidad que te da Dios, y te dice, y tú no son tus palabras, sino que son las palabras del Señor, y le dices a la persona, estás mintiendo, de acuerdo a la palabra de Dios dice que no debemos mentir, porque el que miente es del diablo y debemos cambiar juntos, es diferente. Sí, hermana. En Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Exactamente. Mire qué interesante. ¿Cuál es, hermano, otra vez? Santiago 4:12. Inclusive en el 11 era... Sí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esa es una tendencia natural en nosotros, de murmurar. No, imagínate que Julanito de tal y la lengua se nos mueve de tal manera que a veces ni la podemos controlar. El que murmura y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién es el juez? El Señor Jesucristo. Nosotros no somos ley para la otra persona. Ya hay una ley que juzga o que nos juzga, es decir, la palabra de Dios ya nos juzga a nosotros cuando pecamos. Entonces por eso nosotros no podemos o no deberíamos murmurar de otras personas. Pero esa es nuestra tendencia. Murmuramos porque sí, murmuramos porque no. Si hizo, murmuramos. Si no hizo, murmuramos. Si dejó de hacer, juzgamos. Y es una realidad, ¿o no? Hay un texto muy interesante también en Juan 7:24. Juan 7:24, vamos allí. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿cómo así? En un lugar dice que juzguemos y en otro lugar dice que no juzguemos más. Pablo también dice que nosotros podemos juzgar. Hay un sector, un texto que creo, no sé si está en Romanos, en Corintios, no recuerdo en este momento la cita, pero dice que nosotros juzgamos de acuerdo al Espíritu Santo, pero que, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La palabra. Entonces, cuando nosotros vamos claramente a hablarle a una persona y le vamos a decir algo sobre lo que está pasando en su vida, es la palabra la que debe juzgarle, no tú. Porque igual, como esa persona eres tú. Y a veces nos incomoda lo que otra persona dice, hace, pero nosotros cuando decimos y hacemos lo mismo, entonces ¿quién nos juzga? Por eso, obviamente, como decía ahora, decía Santiago, cuidado con murmurar o juzgar a tu hermano.
porque tú no eres ley para tu hermano. Ya tienes una ley, es decir, ya tienes un mandamiento, entonces usa el mandamiento para que juntos sean transformados, para que juntos cambien, para mostrarle que el camino que lleva no es el correcto, pero que sea la palabra de Dios. Ni tú ni yo tenemos esa potestad o ese poder. Pero si en algún momento somos testimonio de vida para la otra persona, entonces ese poder, esa capacidad de poder ir y mostrarle y juzgar con justo juicio, quiere decir que cuando tú digas algo al hermano, no murmurar, porque es que una cosa es murmurar y otra cosa es ir al hermano y hablar con el hermano. ¿Cómo es el justo juicio? ¿Cómo es? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será qué? Culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Vaya, murmure del hermano con los demás para que los demás lo cojan y le den duro y hablen mal del hermano. No, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y vaya. ¿Quién es el que debe ir? Nosotros. Nosotros debemos ir. Reconciliémonos con nuestro hermano, nuestro prójimo, con la persona que tiene algo contra mí. Vayamos, reconciliémonos. ¿Por qué? Porque lo dice muy claro Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, en la primera era, si sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, quiere decir que tú has pecado contra él. A veces uno dice, no, pero yo no hice nada malo, pero para la persona sí. Entonces no te justifiques. Obedece al Señor, vaya a esa persona. Si se siente ofendida contigo, vaya, comenzando por tu hogar. Si tu esposo, tu esposa se siente ofendido contigo, no, yo no hice nada. No, mija, es que usted es muy cantaletosa, yo no le hice nada. Pero ella se siente ofendida, ¿qué hace el esposo? En vez de cantaletearle, porque eso es cantaleta. Sí, es que usted tal cosa, eso es cantaleta. Vaya, obedezca al Señor porque tu esposa tiene algo contra ti y reconcíliese. Obviamente, reconciliar no significa ir a la cama, porque a veces hay personas que creen que simplemente ir a la cama ya están reconciliados. No, señor. Reconciliarse, sentarse, pedir perdón, perdonar y listo. Si de ahí para allá pasa otra cosa, una noche romántica o lo que sea, eso es otro cuento. Pero la palabra de Dios es muy claro. Pero también en este lado dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? El hermano es el que tiene que venir a mí porque yo no le hice nada, es el que pegó contra mí. Yo soy el ofendido. No, ¿qué dice? Ve. Otra vez, vaya usted, no espere que el otro venga, sino vaya usted, hable con él, repréndale. Aquí repréndale es enséñale. Esta reprensión es aconséjale, y por eso necesitamos sabiduría, inteligencia, el consejo de Dios y el poder de Dios, porque de esa manera tú estás gobernando. Y uno creería que no.
Pero de esa manera, cuando tú llegas y dices, si tu hermano peca contra ti y tú vas, lo reprendes, o sea, le das el consejo, le enseñas, le muestras que tú estás ofendido porque él hizo algo que si a él no le parece, pues que eso es otro problema, pero que a ti, tú te sentiste tan ofendido, pero que quieres reconciliarte con él, que quieres que sigan siendo hermanos, que quieren que sigan adelante. Entonces, obviamente, las cosas cambiarán. Pero debemos ir. No debemos esperar que otro venga. Lo mismo en el lado contrario, si es el hermano el que peca contra mí. Perdón, si somos nosotros la otra persona tiene algo contra mí, sin haber pecado o algo, pero esa persona se siente mal contra mí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ir. Yo no me puedo quedar sentado esperando, Señor, dame el sentir, dame el querer como el hacer. No, eso no viene así, porque ya hay una orden de parte de Dios. El problema es que hoy en día estamos como en el hedonismo, entonces todo es por el sentir. No, es que yo no siento en mi corazón. No, olvídese de ese cuentecito. Porque cuando usted dice, es que yo no siento en mi corazón, quiere decir que usted no quiere perdonar ni pedir perdón porque se sentiría humillado. Porque es que eso es lo que pasa con el perdón. Cuando usted va a pedirle perdón o a perdonar a alguien por algo que le hizo, es usted humillarse. Y a nosotros, por nuestro orgullo, no nos gusta humillarnos. ¿O sí? No nos gusta. Por eso siempre esperamos, yo no le hice nada, que venga él y me pida perdón. O no es que él fue el que me hizo, entonces él es el que también tiene que venir. No, aquí el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes que me conocen, que tienen el espíritu de poder, yo les he dado capacidad. Y lo más tremendo es que allí tú te estás juzgando a ti mismo y estás encontrando un justo juicio. ¿Por qué? Porque tú vas a ir y vas a pedir perdón, tú vas a ir y vas a arreglar las cosas con tu hermano. De eso era lo que el Señor les estaba hablando a la iglesia en Sardis, de ese espíritu de poder, y usted ahí está gobernando primeramente su vida. Es decir, ¿qué significa gobernar? ¿Significa lo mismo que el gobernador, que el alcalde, que el presidente? No. Gobernar significa tener la autoridad de parte de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Y lo primero que tú tienes que gobernar en tu vida es que tu carnalidad. Pero para eso tú necesitas estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, es tu carne la que te va a gobernar, y entonces tú vas a seguir y vas a rienda suelta los placeres en tu vida, y vas a hacer y vas a deshacer con tu vida, y eso no es correcto. Y obviamente el justo juicio es cuando tú vas y te reconcilias con la otra persona, en vez de murmurar que Erika me hizo algo, yo le hice algo, entonces voy donde el hermano le dice, no, esa Erika si es horrible, mira, y por acá y por allá, y él entonces el hermano, y le doy una información falsa o una media mentira, entonces ya él va y le dice a la esposa, y ya la esposa le dice a Julanito, a Sutanito, y cuando menos piensa se forma un enredo de tal manera que terminamos con unas pestañas muy largas porque nos enredan hasta los ojos. Y entonces Erika a la final, ¿cómo termina? Destruida. Y nos hemos vuelto jueces que condenan una actitud, jueces que condenamos algo en la vida de la otra persona, y Dios no nos ha llamado para eso. Por eso es muy claro, no somos hacedores de la ley. ¿Quién nos dio la ley? El Señor. Entonces no somos jueces. Sin embargo, aunque no somos jueces, Dios
nos da la capacidad para realizar justos juicios. Y esos justos juicios significan cuando alguien peca contra ti o cuando tú sabes que alguien tiene algo contra ti, tú vas a esa persona, le enseñas, le muestras que está equivocada, que no es correcto. Ese es un justo juicio. Pero cuando tú murmuras, tú estás lanzando juicios y a veces diciendo cosas que no son verdad de la otra persona. Por eso dice, ve a quién, al hermano no, ve a la persona que te ofendió o a la persona que se siente ofendida contigo. Es muy fácil hacer lo que hace el mundo, que chismorrear. Y llegó el vecino, y es que Julanito, es que la vecina, es que Peranito, es que mi hijo, es que mi hija, es que... No. Nosotros debemos tener cuidado con eso, porque uno solo es el dador de la ley que puede salvar o condenar. ¿Quiénes somos nosotros para condenar o salvar? A veces nos creemos salvadores del mundo y aparece Superman con su capa salvando a la doncella o salvando a la gente. No, el que salva es el Señor Jesucristo, el que condena es el Señor Jesucristo. Pero entendemos lo que significa entonces ahora que nosotros sí podemos juzgar, porque nosotros no juzgamos en la carne, sino que lo hacemos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que condena o quién es el que salva? El Señor a través de su palabra. Nosotros simplemente lo único que vamos a hacer es compartir el Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, fortaleza de Dios para enfrentar el sufrimiento. Bueno, Isaías 9:6, vamos a Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy claro, el Señor Jesucristo tiene el poder para juzgar, para gobernar. Y en tercer lugar, entonces, la fortaleza de Dios para enfrentar el sufrimiento. Y recordamos Isaías capítulo 53, un pasaje que hemos hablado en muchas ocasiones, que nos habla de los sufrimientos de Jesucristo. Versículo, empezando con el 52:13, dice, aquí mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado, y será puesto muy en alto. Y sigue en el versículo, capítulo 53, despreciado, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue hablando, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces ahí vemos claramente, el Espíritu de Dios nos da el poder, o le dio el poder al Señor Jesucristo para soportar y enfrentar todo el sufrimiento que fue el ser llevado en la cruz, y aún en la misma cruz, porque ustedes recordarán que fue un periodo de tiempo donde lo flagelaron, donde lo volvieron nada, y ya cuando estaba en la cruz ya prácticamente casi no tenía sangre, ya lo que le quedaba era aguasangre. Entonces, cuando vemos eso, nosotros también nos fue dado, o a la iglesia le fue dada, el espíritu de poder, es decir, proviene del Espíritu de Dios esa capacidad para enfrentar el sufrimiento. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? No nos gusta el sufrimiento, porque a nosotros nos metieron un chip en la cabeza, como si fuéramos máquinas o un computador,
donde es la búsqueda de la felicidad. Y entonces la felicidad es tener trabajo, la felicidad es tener un hogar, la felicidad es tener hijos, la felicidad, y no, Señor, eso no es. Sí es verdad que a nosotros nos contenta el trabajo, nos contenta la familia, nos contenta los hijos, nos contenta un esposo, una esposa, nos da alegría, todas esas cosas que Dios en su preciosa voluntad, en su providencia, nos bendice a nosotros. Pero realmente nosotros no hemos sido llamados para la felicidad como el mundo la ve. Hemos sido llamados al sufrimiento porque nuestra felicidad está totalmente en la eternidad. Mientras el mundo está feliz con lo que vive, con lo que tiene, nosotros no estamos felices, sino solamente cuando el Señor venga por su iglesia. Para allá, por eso nos debemos preparar, y los sufrimientos son precisamente para prepararnos. Nosotros a veces vemos el sufrimiento como lo peor, vemos el sufrimiento como lo que, mejor dicho, se pone negro, porque no queremos sufrir. Y como hay iglesias, por ejemplo, esa de pare de sufrir, metiéndole a la gente que es que Dios nos llamó a ser felices y entonces nosotros no tenemos por qué sufrir, porque Dios nos ha llamado a prosperar, y etcétera, etcétera, cuando la iglesia es una iglesia sufrida. Y ustedes pueden ver, no solamente en Jesús, sino en sus discípulos, los 11 apóstoles que quedaron, sufrieron. Pablo sufrió, Juan sufrió, todos en el Nuevo Testamento sufrieron. Las iglesias acá, las 7 iglesias del Apocalipsis también sufrieron. Sí. Mira qué interesante lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Claramente, las aflicciones, sufrimientos de este tiempo no se comparan con lo que vendrá para nosotros cuando el Señor se manifieste. Por eso, lo que pase a nuestro alrededor no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como hemos leído y hemos visto. ¿Recuerdan ese texto de Pablo también? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni la enfermedad, ni la espada, ni la pestilencia, nada nos debería apartar del amor de Dios. Pero a veces cuando viene el sufrimiento, nosotros no tenemos o apagamos al Espíritu Santo, o a veces lo dejamos a un lado y no permitimos que haga esa obra en nosotros, que nos dé esa fortaleza en medio del sufrimiento, sino que nos debilitamos, oramos en nuestra carnalidad y entonces empezamos a deambular de aquí para allá y empezamos casi hasta volvernos como miserables y como que ya no hay nada para nosotros, cuando verdaderamente la fortaleza de Dios nos ayuda a enfrentar esos sufrimientos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y como diría Pablo en el capítulo 8 de Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado, como lo mismo que pasó con los 12 apóstoles. ¿Recuerdan? Que los 12 apóstoles, cuando estaban en una situación de sufrimiento, en vez de estar fortalecidos en el Señor, aunque en ese momento no tenían el Espíritu Santo, pero tenían a Jesús ahí, de primera mano, lo tenían a la vista. Y cuando Jesucristo tenía que llegar y hacer lo que Él hacía,
Entonces les decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué están así? Crean en mí. Pero nosotros, infortunadamente, caemos en eso. En medio del sufrimiento, en vez de aferrarnos al Señor para tener la fortaleza de seguir caminando a pesar de todo, nosotros nos vamos en contra de Dios, porque no queremos sufrir ni ver sufrir a nadie. Yo creo, hermanos, que en ese sentido, cada día necesitamos aprender más, pero necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para tener esa capacidad, esa fortaleza para enfrentar el sufrimiento. Y por último, en cuarto lugar, a ser competente y capaz de realizar grandes cosas para Dios. Es aquella persona que confía en Dios por el poder del Espíritu y no en sus propias fuerzas. Ustedes recordarán que en muchas ocasiones el apóstol Pablo decía: y yo no vine solamente con argumentos, sino que les mostré el poder de Dios a través de milagros, sanidades, liberaciones, etc. Dios quiere, así como Jesucristo hizo cosas grandes y el Espíritu Santo le dio esa capacidad para hacerlas, entonces también el Espíritu de Dios que está en nosotros, dado por Jesucristo, nos da esa capacidad de que podamos predicar el Evangelio, y no solamente con argumentos humanos, sino mostrando el poder de Dios para la vida de la gente. Pero eso implica confiar en Dios y no hacer las cosas a nuestra manera, sino que el Señor haga su parte. Por eso también hay un pasaje que dice que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando precisamente del Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque en Cristo podemos, en nuestras propias fuerzas no. Y hoy en día se está manejando más las propias fuerzas, porque te dicen tú puedes. Si tú dices en tu mente que tú puedes, tú vas a poder, tú eres capaz, tú vas a ser capaz. No, dependemos 100% del Señor. Si hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, le estamos diciendo a Dios: Él no es nadie, yo soy Dios. Y es algo importante tener eso en cuenta para nuestras vidas. Miremos Juan 17:4 y con esto terminamos en esta mañana. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y cuando uno ve esto, uno se da cuenta que todo lo que el Señor hizo era lo que el Padre quería que Él hiciera. Podríamos hacernos la pregunta: si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué nosotros decimos: es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no sé, yo como que no tengo el conocimiento? Si tú tienes una relación con Dios y tienes el Espíritu de Dios, Dios te capacita. ¿Ustedes cómo creen que los discípulos pudieron, Pedro, levantarse en medio de 5,000 hombres para predicar el Evangelio, siendo la primera vez? Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Cómo pudo él hacerlo? ¿Quién le dio la capacidad? ¿Él mismo? No. Recordemos que antes de hacerlo, vino el Espíritu de ellos con poder, cayó sobre sus vidas, y el apóstol Pedro se levantó en el Espíritu Santo. Y ese día, ¿cuántos fueron los que llegaron a Cristo? 5,000 personas o 3,000.
llegaron muchas personas, porque solamente contaban varones, pero no contaban mujeres y niños que habían ahí. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios, porque Él es de verdad, Él es verdadero, Él es real. Cuando tú vas a predicarle el Evangelio a otra persona, tú no puedes ir en tus propias fuerzas. Tú no puedes ir confiando en ti, en lo que sabes, en lo que conoces. Tú tienes que confiar en la palabra que Dios pone en tu boca para hablarle a esa persona. Es Dios quien salva, es Dios quien condena, no eres tú. Tú puedes recibir la capacidad de parte del Señor para predicar la palabra, pero es el Espíritu Santo de Dios el que al final toca la vida de esa persona. Pero a veces nosotros no compartimos nada, ni nuestro testimonio, ni nada de nosotros a otras personas, ni nada de Cristo a otras personas, porque sentimos vergüenza. O no, es que no escuchan. No es que a ti no te debe importar si escuchan o no. A ti te debe importar en la labor para la cual Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, porque ese es su propósito, y necesitamos el espíritu de poder, es decir, que nos capacita para poder hablarle a las personas. El resultado, déjeselo al Señor. Si llegó a Cristo, gloria a Dios. Si rechazó a Cristo, ese es un problema. Y gloria a Dios también. Exactamente. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos saber que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos ha dado la capacidad. No, es que yo no soy como el pastor, que es que ese pastor conoce mucho. Es que ese pastor estudió mucho. En cambio yo sí mucho, llegué hasta cuarto de primaria. Eso no importa. Lo que importa es que si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, es Él quien te capacita, y tú vas a coger la palabra de Dios y vas a predicarle a las personas. O vas a hacer lo que tienes que hacer, porque a veces no necesitamos predicar, sino con nuestro testimonio de vida la gente dice verdaderamente, tú dices que eres cristiano, y sí eres cristiano. Porque recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Miren que todo está relacionado en el texto. No es casualidad que Jesús se presente como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, a quien Dios le dio primeramente a Él el Espíritu Santo. Y recordemos que cuando Él se estaba bautizando, vino el Espíritu Santo sobre Él como paloma. Y Él empezó desde ahí a ser ¿qué? Capaz. Es decir, hasta Jesucristo mismo recibió la capacidad por medio del Espíritu Santo, que le dio autoridad para llevar a cabo la obra que Él hizo. 2, gobernar y juzgar a los que estaban a su alrededor, que hasta lo llamaban el rey de los judíos. 3, le dio esa fortaleza para enfrentar el sufrimiento que debía enfrentar, llegando a la cruz y en la misma cruz. Y obviamente para hacer todas las cosas grandes que Él hizo, confiar en Dios, en su Padre, y no en sus propias fuerzas. Aún estando en el Getsemaní, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que es muy claro el mensaje para nosotros hoy. Si tenemos el Espíritu de Dios, ¿dónde está el poder de Dios en nuestra vida? Es decir, ¿dónde está esa capacidad que Él nos dio para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos? Que perdonemos, que amemos, que obviamente pidamos perdón, que no mintamos, que no engañemos, que no hagamos esto, no hagamos lo otro. ¿Dónde está? Porque a veces nos dejamos arrastrar, no por el poder de Dios, sino por el poder de nuestra carne, y nos volvemos esclavos de nuestra carne. Y lo más triste es que nosotros siempre empezamos a justificarnos.
sabiendo de que la misma palabra de Dios nos está juzgando y nos está diciendo, estás actuando mal. Yo a veces, cuando en algún momento he cometido alguna falta delante de Dios y voy y le digo a una persona, mira, es que usted no ha sentido eso, que como que esas palabras como que le están tirando a usted también. Así nos pasa cuando estamos mal con el Señor. Pero cuando estamos bien con el Señor no quiere decir que vamos a ir a coger a la otra persona y condenarla, no. Vamos a acercarnos con amor a decirle, hermano, mire, yo también estuve en esa situación, Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte. Pero infortunadamente siempre nos justificamos delante de Dios y delante de los hombres. No, hermano, es que Dios conoce. Y ese es el viejo truco, llamaría uno. No, es que Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón, es que Dios... Siempre decimos un poco de cosas que no son sino palabras vacías, porque ya hay algo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su bondad para con nuestras vidas.